especial, el padecimiento, la muerte, la resurrección de Cristo, que ya lo celebraremos de una forma especial el próximo domingo. Pero vamos a leer a partir del versículo 26 del Evangelio según San Mateo. No sé si lo podemos tal vez poner por ahí por la pantalla para seguir la lectura. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26, nos dice a partir del versículo 1 lo siguiente, los que han traído la Biblia. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, le dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Versículo 5. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Hoy estamos hablando 2000 años después de lo que esta mujer hizo. Luego se cumplió literalmente al pie de la letra aquello que dijo el Señor, que en todas partes del mundo se hablaría de lo que esta mujer hizo en aquella ocasión en la casa de Simón el leproso. Seguimos leyendo a partir del versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a saltar el pasaje en el que él establece o instituye el nuevo pacto, que lo tenemos desde el versículo 17 en adelante hasta el 29. Porción y lectura que Dios mediante vamos a leer el domingo, ¿vale? Porque vamos a participar también del pan y del vino el domingo, Dios mediante. Y arrancamos desde el versículo 30, donde el Señor Jesucristo anuncia de una forma tremenda que uno de sus discípulos le va a negar. Concretamente se refería al apóstol Pedro. Estamos en Mateo 26, versículo 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Esa es una palabra profética que tenía que cumplirse, que si veis al pie de la página, en el versículo 31, vais a ver que se refiere a una profecía de Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Quiero que un hermano, uno cualquiera, busque ese versículo. Cuando yo le pida que lo lea, por favor, que me lo lean. Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Sigo leyendo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Estoy en el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Yo nunca me escandalizaré de ti. Yo nunca me escandalizaré de ti. En otro evangelio dice que hasta estaba dispuesto a ir a morir con el Señor Jesucristo aquella noche. En fin, Jesús le dijo: de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No se fía, no le cree a la palabra que el Señor le está diciendo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora nos vamos a un pasaje muy interesante que también quiero que leamos en esta tarde, y es cuando Jesús se retira al huerto de Getsemaní, que está en el monte de los olivos, como ustedes bien saben, y vamos a leer lo que allí pasó, porque es muy importante. Versículo 36. Cuando llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, que es el lugar donde se
pisaba, o perdón, se prensaba la aceituna para extraer el aceite, le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que sabemos quiénes eran los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Historias tan interesantes, ¿no? Bueno, pues en estos días, la famosa llamada Semana Santa, tenemos que recordar los cristianos de una forma especial todos estos acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia. Tú y yo no estaríamos en esta noche aquí, el mundo no sería igual si estas cosas no hubieran ocurrido hace 2000 años en un país no tan lejos de aquí, en Israel, sobre todo en la ciudad de Jerusalén, donde todos estos acontecimientos que estamos leyendo se llevaron a cabo en la última semana de la vida de Cristo. En una semana, todos estos tremendos acontecimientos, un montón de profecías se cumplieron en la última semana de Cristo. ¿Alguien encontró el versículo de Zacarías que le pedí que buscarais? ¿Alguien tiene Zacarías capítulo 13, versículo 7? ¿Qué dice? Ese versículo, el Señor Jesucristo se lo cita a los discípulos para recordarles que todo lo que está ocurriendo no es producto de la casualidad, sino que son profecías tras profecías que se están cumpliendo. Y la mejor forma de dispersar a los discípulos de Cristo era no causando una división interna en ellos, sino hiriendo al pastor, en este caso al Señor Jesucristo, y como consecuencia todos los discípulos se escandalizarían de él, saldrían huyendo y lo dejarían totalmente solo. Aunque para ellos estas palabras les retumbaban en los oídos, y para algunos de ellos, sobre todo para Pedro, no le entraba en la cabeza que los discípulos lo abandonaran y que lo negaran y lo traicionaran, pues esto se cumplió al pie de la letra. Fíjense que entre el anuncio de su muerte y su crucifixión hay acontecimientos en medio que son muy importantes a tener en cuenta. Y uno de ellos es, sin lugar a dudas, el tiempo de oración que pasó en el huerto de Getsemaní. Es un lugar en el que el Señor Jesucristo derramó su alma delante del Padre, es un lugar donde Él fue quebrantado y es un lugar donde Él decide renunciar a su voluntad, aceptar la voluntad del Padre y decir: bueno, voy a la cruz porque esta es la voluntad de mi Padre para mí. Y Él la aceptó con agrado, y aunque todos salieron corriendo, y aunque todos por cobardía, por temor, por miedo se asustaron, el Señor Jesucristo asumió su responsabilidad y Él fue a la cruz porque sabía perfectamente que para eso había nacido y que las Escrituras sí o sí tenían que cumplirse. El alto sentido del deber que tenía el Señor es realmente asombroso. Con tal de que se cumpliera la Escritura, Él era capaz de morir. Él era capaz de recibir todo tipo de humillaciones. Si así se cumplía la palabra, bienvenidas sean las humillaciones, bienvenida sea la traición, bienvenida sea la negación de Pedro, etcétera, etcétera. Es decir, por encima de sus emociones, por encima de sus sentimientos o de su propia voluntad, en el corazón de Cristo estaba el deseo de que la voluntad del Padre se cumpliera. Y en el caso de Él, la voluntad de Dios era muy dura. En el caso de Él, la voluntad del Padre era la muerte.
el sufrimiento, la humillación, la vejación, el abandono, el menosprecio, pero él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto a sufrir todo lo necesario con tal de agradar a su Padre y con tal de que las Sagradas Escrituras se cumplieran. ¿Qué ejemplo, no, hermanos? Ejemplo tremendo. Vamos a seguir leyendo porque ahora viene el arresto de Jesús. Cuando vienen a prenderlo, vamos a leer a partir del versículo 47. Seguimos en Mateo 26. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve. Esto es un saludo griego, pero realmente lo que le dijo es shalom, la paz sea contigo. Y entonces dice que le besó a su maestro. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, sabemos que era Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Qué dolor tremendo, ¿no? Arrancarle de un espadazo la oreja, un corte, Tuvo que ser un dolor terrible, un montón de sangre se tuvo que estar derramando. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Otra vez volvemos al deber, al sentido altísimo que tenía el Señor acerca de cómo tenían que cumplirse las Escrituras. Es decir, si me tienen que llevar a la cruz para que se cumplan las Escrituras, que me lleven. Si tú me tienes que negar y si tú me tienes que traicionar para que se cumplan las Escrituras, adelante. Es decir, el Señor no iba a ser ningún impedimento, no iba a buscar ningún obstáculo para que las Escrituras no se cumplieran. Yo pienso, y me imagino que todos estamos de acuerdo en esto, que ese sentido del deber, el que se cumpla sí o sí la palabra, debería ser en cada uno de nosotros nuestra mayor prioridad y nuestro mayor anhelo. ¿Sí o no? Que se cumpla la palabra de Dios, aunque sea sufriendo, llorando, muriendo, pero que se cumplan las Escrituras. En aquella hora dijo Jesús a la gente, versículo 55, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderle? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan otra vez, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Os dais cuenta cómo lo que él había dicho era verdad? Aunque todos decían: no te vamos a abandonar, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús, lo llevaron al sumo sacerdote, a Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero ahora el evangelista Mateo se centra fundamentalmente en un discípulo, en aquel que había dicho que él no lo iba a abandonar, en aquel que había dicho que él estaba dispuesto, si era necesario, ir a la cruz y morir también con el Señor, en Pedro. Pedro le seguía de lejos. Es un peligro seguir a Cristo de lejos. Espero que aquí entre nosotros en esta tarde no haya nadie que esté siguiendo a Cristo de lejos. Porque es un peligro seguir a Cristo, pero de lejos. Es un peligro y lo vamos a ver. Dice que le seguía de lejos, fue hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Es decir, se juntó con malas compañías. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos falsos testigos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Esto es tremendo, ¿no? Yo no sé la excusa o lo que le van a decir estos 2 falsos testigos que dieron un falso testimonio para matar a Cristo el día que tengan que presentarse en el día del juicio
delante de su presencia. ¿Qué te parece? No creo que será el mejor día de su vida cuando aquel que entregaron y dando un falso testimonio lo vuelvan a ver y ahora sea él el que los juzgue a ellos. Me imagino que lo van a pasar francamente mal. Ellos dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Ahí se cumple Isaías 53, cuando dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Otra palabra más. Entonces Jesús callaba, pero el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Como si ya no lo supieran. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí está profetizando su segunda venida. ¿Os dais cuenta? Aquí está profetizando que Él volverá en las nubes y que verán su gloria viniendo desde el cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras como si algo grave hubiera dicho el Señor y dijo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Pregunta. Respondieron y dijeron, es reo de muerte. Qué juicio más rápido, ¿no? Ya está finiquitado. Es digno de muerte. Entonces le escupieron en el rostro. Tremendo, ¿eh? Le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Este versículo 67 de este capítulo de Mateo es terrible, ¿eh? Cuando estos que le escupieron, que le dieron de puñetazos y le dieron de bofetadas, se tengan que presentar y que se van a presentar delante de la presencia del juez justo de toda la tierra, y Jesús le diga, tú escupiste en la cara a mi hijo, y tú le abofeteaste, y tú, será algo tremendo. Y decían, profetízanos, Cristo, profetízanos. ¿Quién fue el que te golpeó? Encima, con burlas y con mofa, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Vamos a pasar ahora al pasaje donde Pedro niega al Señor. ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? ¿No se ha quedado nadie dormido? Estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Estamos viendo lo que aconteció en la última semana de Cristo, que es muy importante y necesario leerlo. Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una criada, una chica, y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo reconoció, mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Este era el que había dicho hace unos minutos en el huerto de Getsemaní, aunque todos estos se escandalicen de ti y te abandonen, tú cuenta conmigo que yo voy contigo hasta la muerte, si hace falta. Míralo ahora, míralo. Por la boca muerde el pez, ¿eh? No sé qué dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo, no conozco al hombre. Tremendo, ¿eh? Que no le conocía. ¿Tú crees que Pedro no conocía al Señor? Mira, si alguien conocía perfectamente al Señor Jesucristo, era Pedro. Era uno de los pocos discípulos que se lo llevó a comer un día a su casa. Él caminó. ¿No caminó Pedro un día por encima de las aguas porque el Señor le dijo, ven? ¿Sí o no? ¿No fue el que en el monte Tabor vio a Moisés y a Elías hablando con Cristo y le dijo al Señor, Señor, vamos a quedarnos aquí, hagamos una enramada y quedémonos aquí? ¿Sí o no? ¿No fue el que dice la Biblia que un día le dijo al Señor, Señor, nos vienen a pedir los impuestos, ¿qué hacemos? Y le dijo, vete a pescar y el primer pez que cojas, sácale las monedas de la boca y paga el impuesto, el tuyo y el mío. ¿Sí o no? ¿Cómo que no le conoce? ¿Cómo que no le conoce? Claro que le conoces, pero perfectamente conoces al Señor. Sigo. Estamos en el versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún, escuchen, tu manera de hablar te descubre. No lo puede ocultar. Por más que lo niegues, por más que digas que no lo conoces, hasta la forma de hablar te delata, te descubre.
el acento que tienes, descubre que también andabas con Jesús. Entonces él comenzó, antes era con juramento, ahora dice con maldiciones. Uf, qué fuerte, ¿eh? Ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, palabras corrompidas, totalmente prohibido. Él comienza a maldecir y a jurar, no le conozco, no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. El gallo estaba ahí esperando, ahí aguantadito, hasta que al final el gallo canta y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué poder de convicción tuvo aquel gallo, ¿eh? Qué poder de convicción con aquel canto, ¿no? Lo quebrantó profundamente. Pedro sale fuera y llora amargamente porque se ha dado cuenta de lo que acaba de hacer. Se acaba de dar cuenta de que ha maldecido, de que ha jurado que no conoce al Maestro, que no conoce al Señor, y ahora ese peso de culpabilidad, esa culpabilidad en su alma, en su conciencia, en su corazón, lo está triturando y el hombre sale llorando amargamente. En otro evangelio, no en el de Mateo, en otro evangelio dice que esta última vez, cuando Pedro niega al Señor, se cruzan las miradas, no sé si lo habéis visto, se cruzan las miradas, dice que Jesús se le quedó mirando, no le dijo nada, pero con la mirada se lo dijo todo, y dice que cuando el Señor se le queda mirando, dice que le entra esa congoja, le entra ese dolor tan profundo en su alma y sale fuera y se pone a llorar. Qué tremendo, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste. Ese día malo llegó para la vida de Pedro y se cumplió la palabra. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora ya no estamos en Getsemaní. Ahora ya no estamos en la casa del sumo sacerdote, ahora nos trasladamos, claro, todo esto parece que se lleva a cabo en el mismo sitio, pero los que habéis viajado conmigo a Israel sabéis las distancias, ¿verdad? Sabéis que el huerto de Getsemaní está en un sitio, que hay una distancia considerable desde el huerto de Getsemaní hasta la casa del sumo sacerdote Caifás, de ahí lo meten dentro de la ciudad donde vivía el gobernador, no podía ser de otra manera, en un castillo, una fortaleza que se conocía con el nombre de la fortaleza de la Antonia, donde vivía el gobernador Poncio Pilato, la autoridad representativa del Imperio Romano. Ahora lo llevan de un lugar a otro, ya han pasado horas, Jesús sin dormir, siendo humillado, siendo maltratado, abandonado por sus discípulos, etc. Y ahora nos encontramos en la casa de la autoridad gubernativa. Nos encontramos ahora en la casa, en el palacio de Poncio Pilato. Vamos a ver qué pasa. Vamos al capítulo 27 de Mateo. Venida la mañana, ya está amaneciendo. Es decir, en toda la noche el maestro ha descansado, toda la noche lo han tenido de un lugar para otro. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Hay un salmo que dice: todos se juntaron, todos se confabularon contra mí, ¿verdad? Rompamos sus ligaduras, que no gobiernen sobre nosotros, ¿verdad? Aquí se cumple. Le llevaron atado como si se fuera a escapar y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y dice en el versículo 3, entonces Judas, ahora salta a otro discípulo, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Ya es tarde, querido, ya es demasiado tarde. Ellos dijeron: ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Otro versículo tremendamente triste de la Biblia. Un hombre que vio milagros, que tuvo la dicha y el privilegio de oír, de vivir, de caminar durante años con el Señor Jesucristo, y mira cómo termina: suicidándose, quitándose la vida. Es uno de los pocos casos en la Biblia de gente que se quita la vida. Otro fue, todos saben ustedes, Saúl. Ahora vemos aquí a Judas ahorcándose. Creo que es en el libro de los Hechos donde dice que se ahorcó, la rama se partió, se cayó al suelo, sus entrañas se desparramaron por el suelo. Sí, fue algo terrible. La muerte de este hombre fue algo tremendamente triste, porque no tenía por qué haber terminado así, pero las consecuencias del pecado, las consecuencias del amor al dinero,
que fue lo que motivó a Judas, porque por dinero entregó a Cristo. Después se da cuenta de que ha hecho una abominación, pero ya es demasiado tarde. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. No es lícito coger este dinero y ponerlo otra vez en las ofrendas del templo, pero sí es lícito dárselo a este personaje para que entregue al Señor. ¿Te das cuenta? Cómo tienen diferentes varas de medir, cómo son muy escrupulosos para unas cosas y para otros no tienen ningún tipo de reparos. No es lícito coger el dinero, volver a depositarlo de donde lo hemos cogido, de los tesoros del templo. Entonces dice que, porque esto es precio de sangre, después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Hicieron una buena obra de caridad. Es decir, este no quiere el dinero, nosotros no podemos volver a depositarlo en la ofrenda del templo, entonces lo que vamos a hacer es comprar un campo para que los extranjeros tengan un lugar donde puedan ser enterrados y así quedamos bien ante la audiencia. El espíritu religioso es terrible, ¿eh? Son capaces de colar el mosquito y tragarse el camello, como dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23. Así se cumplió, versículo 8, por lo cual aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Que por cierto, los que hemos estado allí hemos visto dónde está este lugar, no crece ni la hierba. Está seco, pero no crece nada en aquel lugar, ¿eh? Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Es decir, que hasta eso estaba escrito. Podían haberle dado 25, 45, 30, 28, 19. No, justo 30 piezas de plata. Lo que había profetizado Jeremías cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Ese fue el precio que le dieron a Judas por traicionar, por vender a Cristo. Y otra vez se cumple otra palabra profética, en este caso del libro de Jeremías. ¿Os dais cuenta? Aún no ha ido a la cruz. Aún no lo han crucificado, y cuántas profecías han ido cumpliendo por el camino. ¿Os dais cuenta? Es increíble. Se calcula que se cumplieron más profecías en la vida de Cristo en la última semana que en toda su vida. Y es que las palabras que el Señor profetizó, sí o sí, se van a cumplir. No solamente en su primera venida, sino en su segunda venida y en todos y en cada uno de sus hijos. Amén, hermanos. Seguimos. Versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pasamos al versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Lo normal hubiera sido decir: suelta a Cristo, suelta al Señor. Pues no, porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Yo no sé qué sueños tuvo la mujer de Pilato, pero lo que está bien claro es que el consejo que le dio a su marido como que no le afectó. Dijo: déjalo tranquilo porque he tenido unos sueños que lo he pasado muy mal esta noche. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Versículo 21. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: que sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos.
delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pues si está haciendo funciones de juez y usted considera que este hombre es justo, lavándote las manos, no solucionas el problema. Si es justo y tú tienes la autoridad para soltarle, ¿por qué no le declaras inocente y lo sueltas? Es interesante, ¿verdad? Es como una contradicción. Tú eres el juez, reconoces que es justo, que no es culpable, pero no lo sueltas. Es que todo estaba escrito, hermanos, todo estaba escrito. Entonces, versículo 25 dice: respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea, y ahí viene lo tremendo, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Marcaron su destino ese día. Ese día dijeron: nos da igual si es justo, si es inocente, si es bueno, si es un criminal, nos da exactamente igual. Crucifícalo y nosotros y nuestros hijos nos hacemos cargo del veredicto que vas a dar. Y ahí marcaron su destino. Este pueblo en ese momento marcó su destino y lo sabemos perfectamente. Y aunque Dios es un Dios de misericordia y es galardonador de todos los que le buscan, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, lo que está bien claro es que ellos fueron partícipes junto con Pilato en ese momento de que las escrituras evidentemente se cumplieran, pero no cabe la menor duda de que lo que dijeron fue muy fuerte, tanto para ellos como para su descendencia, sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que caiga su sangre. Entonces le soltó a Barrabás, verso 26, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora, el látigo romano no era hacerte caricias ni cosquillas. El látigo romano, dicen los comentaristas, que terminaba matando a más de uno. Había diferentes tipos de látigos. Unos tenían una especie de púas, otros eran como huesos en la punta, que te terminaban arrancando toda la piel de la espalda a pedazos y se quedaba prácticamente el esqueleto vista. Sí, el látigo romano era de una crueldad tremenda. Pocos lograban sobrevivir a la tortura del látigo romano. Además, con la saña y con la rabia con la que le pegaban a la persona, tenía que ser tremendo. Además, detrás de todo esto hay demonios, está Satanás, que aprovechando la oportunidad se vengaría y le haría hazaña al Señor con toda su fuerza para que lo terminaran moliendo y machacando antes de llegar a la cruz. Pero milagrosamente el Señor logró sobrevivir a este martirio terrorífico del látigo romano, y vemos que incluso le cargan parte de la cruz y la sube hasta el monte de la calavera, y realmente la fortaleza física de Cristo en esos momentos realmente es tremenda, ¿no? Nos deja con la boca abierta, pero la cantidad de sangre, lo débil que tenía que sentirse el Señor durante ese proceso de martirio, tuvo que ser realmente algo tremendo. No somos conscientes de lo que tuvo que padecer el Señor por nosotros. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, impresionante, ¿no? Desnudándole, le echaron encima, después de la paliza, después de látigo, lo desnudan, lo cubren con un manto de escarlata. Eso quiere decir que automáticamente ese manto quedó pegado, impregnado, ¿vale? Y bueno, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, Rey de los Judíos. La escena es dantesca, la escena es realmente impresionante. Y escupiéndole otra vez, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza donde estaban las espinas, que con cada golpe le clavarían esas espinas dentro de la cabeza, y el dolor, la tortura sería tremendo. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, es decir, que si le quedaba todavía algún trocito de piel en la espalda, al arrancarle el manto se lo terminarían de arrancar. Era una llaga, carne viva, de arriba abajo. Le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así que, aunque esto nos parezca terrible, la noche sin dormir, los puñetazos, los escupitajos, el látigo, etcétera, etcétera, aún hay más. Si no se termina todo aquí, no le dijeron, bueno, ya te puedes ir, sino que ahora viene la peor tortura que el hombre ha inventado, que es la muerte por crucifixión. Una muerte lenta,
no solamente humillante, sino tremendamente dolorosa, donde dicen los expertos, los que han estudiado los efectos de la crucifixión, que finalmente el hombre ya no podía respirar, se terminaba incluso produciéndose una especie de infarto, se encharcaban de sangre los pulmones, todos los huesos del cuerpo se te descoyuntaban, etcétera, etcétera, etcétera. Todo una cosa realmente tremenda, ¿no? Quiero que leamos el relato de la crucifixión. Cuando salían, llamaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este le obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, hay varias palabras en el Nuevo Testamento para hablar del mismo lugar. Gólgota, calavera, calvario, es lo mismo. Pasa que unas veces se habla en griego, otras veces se habla en arameo, otras veces se habla, ¿verdad?, en hebreo, pero realmente es el mismo lugar. Gólgota, calvario es el lugar de la calavera, es el mismo lugar. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Otra vez dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esa profecía que hemos leído en el versículo 35, la podemos encontrar en el Salmo 22. Si tienen tiempo esta noche, léanse con detenimiento el Salmo 22, que es un capítulo totalmente mesiánico, un capítulo que describe los sufrimientos que estamos leyendo esta tarde despacito en el Evangelio de Mateo. Salmo 22 es todo el martirio de Cristo, incluido el que lo quitaran las ropas y echaran suerte sobre su ropa. Otra profecía más cumplida. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es interesante que no hay un solo detalle en la Biblia que sobre, todo tiene una razón de ser, todo tiene una explicación. Cuando dice que pusieron a uno a su derecha y a otro a su izquierda, no es para rellenar el argumento, no es para rellenar el relato, sino es para destacar el hecho de que a él lo pusieron en el centro. Es decir, podían haber crucificado ese día a 200 o a 300 o a miles, que no era la primera vez ni la última que lo hacían los romanos. Pero ese día, concretamente, solamente crucificaron a 3. Y a él lo ponen en el centro. Eso significa de que de los 3 que estaban allí, al que ponían en el centro era al que consideraban el más culpable de los 3. Los 3 iban a morir crucificados, ¿vale? Esto estaba bien claro. Pero los romanos tenían la costumbre de poner siempre en el centro, como para atraer las miradas, al que ellos consideraban que era el más culpable, por así decirlo, el cabecilla de todos, ¿no? Y por eso destaca la Biblia que él estaba en el centro y uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿vale? Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo. Mira cómo se acuerdan de lo que predicaba, cómo se acuerdan de las palabras que decía: y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Claro que era el Hijo de Dios, por supuesto que lo era. El mismo Padre, el día que fue bautizado en el río Jordán, ¿os acordáis? Se oyó, después de muchísimo tiempo, la voz audible de Dios, diciendo: este es mi Hijo amado. ¿Os acordáis? Claro que es el Hijo de Dios. Aunque ustedes lo pongan en duda, el Padre ha dado testimonio, ha avalado, ha confirmado de que este no es un impostor, no es uno más, sino este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Y termina y añade y dice: a él oíd. Prestar atención, cosa que no hicieron. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole, los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Falso. Yo creo que si Jesús hubiera bajado de la cruz en ese momento, tampoco hubiesen creído, porque después le vieron resucitado, que es más grande todavía que descender de la cruz, y tampoco quisieron creer en él. Por lo tanto, eso de que si baja de la cruz vamos a creer en ti, el que no quiere cambiar, ni viendo milagros va a cambiar. El que no quiere verdaderamente hacer la voluntad de Dios, ni viendo a Dios en persona, se va a convertir. Y aquí tenemos un ejemplo más. Sigo leyendo, ya estamos terminando, versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios.
Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, allí no había nadie que le apoyara. Los ladrones por un lado, los romanos por otro lado, los sumos sacerdotes, el populacho. Aquello era un acto realmente bochornoso, un escarnio público terrible. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Más o menos se calcula que al Señor Jesucristo lo crucificaron como a las 7 de la mañana. Y se calcula que más o menos como a las 3 de la tarde el Señor murió. Ya son unas cuantas horas, un martirio terrible estar allí colgado. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso no es hebreo, eso es arameo. Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otro versículo del libro de los Salmos. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales le habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, y este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y vamos a parar aquí porque el final del relato no es este. Esto continuará. ¿Cuántos dicen amén? No termina la historia aquí. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan por un instante que la historia, que el evangelio de Mateo o el de Marcos o el de Lucas o el de Juan terminaran contándonos cómo murió Jesús? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿No nos quedaría un mal sabor diciendo qué pena, ¿no? Con lo bueno que fue, con los milagros que hizo, con lo bien que predicaba, con las enseñanzas maravillosas que nos dio. ¿Por qué tuvo que terminar así Jesús? Entonces imagínense que la historia terminara así. Hoy hemos comenzado un culto, hemos cantado unas cuantas canciones. Si la historia terminara así, como yo la he terminado esta tarde, aunque no terminó así, ¿a quién le cantamos en esta tarde? ¿A quién le cantamos? ¿Quién oyó esa oración? Él no, porque si murió y al poner esa piedra enorme en la puerta del sepulcro, allí se quedó y allí fue comido por los gusanos como todos los seres humanos, y allí se descompuso su cuerpo y allí se convirtió aquello en polvo y ceniza como todo ser humano. ¿A quién le hemos cantado nosotros en esta noche? Cuando nosotros oramos como hay que orar y terminamos siempre como hay que terminar siempre las oraciones, no hay en puntos suspensivos, sino que la oración, si quieres que sea eficaz y que llegue a la presencia del Padre y que sea oída y respondida, hay que firmarla, hay que presentarla, no en tu nombre, sino en el nombre de Cristo. Amén. Si está muerto, ¿qué poder tiene esa oración? ¿Qué poder tiene ese nombre? Cuando oramos por un niño enfermo o por una hermana que está pasando un problema de la índole que sea, o tú tienes una necesidad en tu vida, económica, espiritual, física o como sea, si oramos en el nombre de Él, en el nombre de Cristo, y la historia termina con su muerte, ¿para qué oramos? Pablo escribe un capítulo extraordinario en una de sus cartas, concretamente el capítulo 15 de Primera de Corintios. El capítulo 15 de Primera de Corintios trata acerca de la resurrección de Cristo, y él emplea el argumento: si Cristo no resucitó,
una de las cosas que dice es que nuestra fe es vana. Es decir, no sirve para nada. ¿En quién está poniendo usted su fe? ¿En un muerto? ¿Y los muertos qué son? Muertos. No tienen poder, según la Escritura, ni para hacernos favores, ni para hacernos beneficios, ni milagros, pero tampoco para perjudicarnos, como algunos creen. No tenemos que buscar entre muertos, por muy buenos que hayan sido en el pasado, las respuestas a nuestras oraciones, las respuestas a nuestras preguntas, porque los muertos, muertos están. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si vana nuestra fe, quiere decir que si nosotros creemos que nuestros pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, si Él no resucitó, nuestros pecados no han sido perdonados, porque un muerto no puede perdonar los pecados de un vivo. Es decir, si Cristo no resucitó y nuestra fe resulta ser inútil o vana, si nuestros pecados no han sido perdonados, todos los cristianos que han muerto a lo largo de la historia en estos últimos 2000 años murieron por una causa equivocada. Tampoco sus pecados fueron perdonados. Y algo más, si Cristo no resucitó, los cristianos de todas las naciones de la tierra que estamos esperando su segunda venida, si Él murió, hermanos, no sigamos esperando, porque no volverá, porque murió. ¿Se dan cuenta la tragedia que hubiera sido si Cristo hubiera muerto simplemente en la cruz? Tanto martirio, tanto sufrimiento, los latigazos, las bofetadas, las humillaciones, la crucifixión, la corona de espina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirvió? Para morir como un mártir, para morir como una buena persona, pero una buena persona a ti no te puede cambiar la vida. Y además, si está muerto, menos todavía. Entonces, hermanos, si Cristo está muerto, ¿qué sentido tiene el haber abierto este local para predicar de Él, para hablar de Él? No tiene ningún sentido. Alquilar un local para hablar de un muerto, sinceramente, desde mi punto de vista, es ridículo, es absurdo. Ustedes dirán, pero en muchos lugares se habla de muertos. Lamentablemente, en muchos lugares se habla de muertos, creyendo que pueden hacer bien, creyendo que pueden interceder por nosotros delante de Dios Padre. Pero falso, porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Pero ojo, es mediador porque no solamente murió, porque si murió, ¿cómo va a ser mediador si está muerto? Pero si es mediador y seguirá siendo mediador, intercesor a la diestra de Dios Padre, es porque la muerte no acabó con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y el motivo por el que somos cristianos, seguidores de Cristo, es porque el domingo vamos a recordar de una forma especial que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dele un fuerte aplauso a Él en esta tarde y dígale: gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo está vivo, Cristo está vivo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando nosotros lo entendimos, cuando nos llegó este mensaje y lo entendimos, dijimos: se acabó ya ir detrás de muñecos. Se acabó ir detrás de santos y de vírgenes. ¿Para qué? No, es que este santo representa a María. Pero si María murió, y Pablo murió, y Pedro murió, y Santiago murió. Y como les dije en uno de los viajes que hicimos a Israel, nos llevamos una sorpresa, un poco en plan de broma, cuando llegamos al barrio armenio, que Tatiana lo conoce muy bien porque tiene allí buenas amistades, y en el barrio armenio nos dicen que en la iglesia de los Santiagos, como se conoce, resulta que tienen la cabeza de Santiago. Y en España, en la Catedral de Santiago de Compostela, tienen el cuerpo. Y sabemos que un cuerpo sin cabeza no sirve de nada. Y aunque tuviera la cabeza, tampoco sirve de nada, porque los muertos nada pueden hacer, ni daño ni beneficio, ni maldición ni bendición. Pero el único que puede responder a nuestras oraciones es el que nos oye. ¿Y por qué nos oye? Porque está vivo. ¿Por qué nos conoce? Porque está vivo. ¿Por qué dice: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo? Porque está vivo. ¿Por qué dice: me voy y rogaré al Padre para que envíe el Consolador, para que esté con vosotros para siempre? Porque está vivo. ¿Por qué Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ese mensaje de despedida que es una maravilla, una joya,
ese resumen espectacular de toda la historia del Antiguo Testamento, y termina diciendo: duros de servir, así como vuestros antepasados, así sois vosotros. Siempre resistiendo al Espíritu, siempre llevándole la contraria a Dios. Y dice la Biblia, dice que dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre, y se taparon los oídos, se rasgaron las vestiduras, porque no soportaban aquella palabra y lo terminaron matando a pedradas. ¿Por qué lo vio sentado a la diestra de Dios Padre y no lo vio en el sepulcro? Porque está vivo y porque ha resucitado. ¿Y por qué dice la Biblia que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre? Porque está vivo, ha resucitado y volverá otra vez. Así que nosotros no tenemos una fe ciega, no tenemos una fe vana, no tenemos una fe absurda y ridícula. Tenemos una fe viva en un Dios vivo que cumplió todas las Escrituras a la perfección. Mire, hermano, si usted tiene tiempo, de hecho no hace falta que se moleste mucho, porque ya hay Biblias que se lo dan hecho. Hay muchas Biblias, a lo mejor algunos de ustedes tienen alguna, que al final de la Biblia, saben que hay Biblias que al final tienen la concordancia, un montón de estudios, mapas, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas Biblias, si no me equivoco, creo que esta también lo tiene. Al final pone profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. ¿Sabéis de lo que estoy hablando, verdad? Que si repartirían sus vestiduras, que si Pedro le negaría, que si moriría crucificado. Bueno, hay una lista enorme, enorme de montones de versículos en los Salmos, en los profetas, etcétera, etcétera, de profecías que se escribieron, que se lanzaron y que ahí quedaron, y que pasaron en algunos casos cientos de años, por no decir más, y cuando viene el Señor Jesucristo las cumple todas al pie de la letra. Ahora, puede ser que alguien diga: bueno, y no puede ser, hermano, por un cálculo de probabilidades, que una persona, naciera en Belén de Judea, como decía una de las profecías que tenía que nacer el Mesías, porque no solamente nació Jesús en Belén de Judea, miles de personas habrían nacido en ese pueblo a lo largo de la historia, y casualmente nació en Belén de Judea. Casualmente su familia pertenecía a la famosa tribu de Judá, ¿vale? Y digamos que se aprendió de memoria todas las profecías que tenían que cumplirse en el Mesías para demostrar su autenticidad, ¿vale? Y empieza cumpliendo esta, y cumpliendo la otra, y cumpliendo por aquí, y cumpliendo por allá. Más de 150 profecías, si no me equivoco, acerca de su persona. Y va cumpliendo una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, convenciendo, ¿verdad? Dándole credibilidad a su ministerio de que verdaderamente Él es el Mesías. Bueno, supongamos que sean 150 profecías, ¿vale? Profecía arriba, profecía abajo. Supongamos que cumpliera 149. Bien. Quedaban algunas profecías, sobre todo la principal, que tenía que ver con algo que un muerto no puede hacer. Y es resucitarse a sí mismo. Volver a la vida. ¿Cómo? Entregándole el Espíritu al Padre, cómo dejándose quitar las vestiduras, cómo dejándose crucificar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van a meter en un sepulcro y un impostor va a ser capaz de resucitar al tercer día. Totalmente imposible, totalmente imposible. Por lo tanto, hermanos, la fe del cristiano está a prueba de bombas. No somos 4 atontados, no somos 4 locos que nos han comido la cabeza y que nos han dicho que esta es la verdad y que no puede ser demostrada ni comprobada, nada más lejos de la realidad. El cristianismo, la palabra de Dios, y sé lo que digo, y desafío a cualquiera que me oye y me ve, está totalmente a prueba de bombas. Nada ha sido casualidad. Todo ha sido un fiel cumplimiento del diseño profético de Dios. Cosas que estaban escritas por personas que nunca jamás en la vida vieron a Cristo en persona, se cumplieron literalmente en su persona. Su muerte, su resurrección, sus palabras, su ministerio, su lugar de nacimiento, su lugar de sepultura, cómo sería sepultado, todo absolutamente estaba escrito. No había lugar a la improvisación, no había lugar al más mínimo error. De hecho, el más mínimo error hubiera totalmente desacreditado su ministerio. Incluso él llegó a decir cosas tremendas como: lo que yo hablo no lo hablo porque quiero hablarlo. Lo que yo hago no lo hago porque me da la gana de hacerlo. No. Todo lo que hago está ceñido 100% a la voluntad de mi Padre. Todo lo que digo, todo lo que enseño, todo lo que comparto,
Todo eso está previamente establecido entre mi Padre y yo, y lo que hago, lo hablo porque el Padre quiere que lo hable. Y lo que hago, lo hago para dar testimonio de que el Padre está conmigo. Es decir, no fue una vida de una constante improvisación, donde ahora que hago, vamos a Galilea, a Samaria, a Capernaum, vamos a Galilea. Todo estaba diseñado por el Padre. Pero yo quiero concluir en esta tarde diciendo algo. Miren, hermanos, si Cristo es nuestro ejemplo en todo, y quiero preguntar para ver por qué camino tiro, ¿Cristo es o no es nuestro ejemplo en todo? ¿Estáis de acuerdo que Cristo es nuestro ejemplo en todo? Ok, entonces ahora voy a ir por este camino. Si no, tendría que ir por otro camino. Si Cristo es nuestro ejemplo en todo, y su vida estaba diseñada desde que se levantaba hasta que se acostaba, y no había lugar al error, ni a la improvisación, ni al deseo de decir, oye, que hoy tengo yo ganas de hacer esto, y ya está, y oye, me apetece, me apetece. Sino que llegó incluso a decir, no se haga mi voluntad. Luego la tenía, sino la tuya. Aquí hay dos voluntades, la tuya y la mía. Y yo te pido que en este momento, si hay alguna posibilidad de que no se haga tu voluntad, pues oye, pero que no se haga la mía, sino que se haga la tuya. Y lo pide en varias ocasiones. Es decir, si la vida de Cristo, todos sus pensamientos, sus palabras, sus movimientos, sus acciones, su levantarse, su acostarse, todo estaba coordinado, estaba diseñado por el Padre, yo pregunto, y ahora voy a dar un versículo que va a avalar lo que voy a decir. ¿No creen ustedes que el Señor Jesucristo también ya tiene organizada nuestras vidas? Yo lo creo. Y Pablo dice, y saben que es un autor muy profundo, que Pedro decía que a veces dice cosas tan difíciles de entender que los inconversos, los indoctos tuercen para su perdición. Pero Pablo dijo algo que es muy fácil de entender, ya vais a ver. Dice que él preparó las buenas obras en las cuales debemos de andar y ejecutar desde antes de la fundación del mundo, para todos y para cada uno de sus hijos. Eso quiere decir que cuando termine la carrera, tal vez ahora no somos conscientes, porque estamos en el día a día, pero cuando termine nuestra vida, dentro del tiempo que Dios lo tenga establecido, nos vamos a dar cuenta de que aquello no fue casualidad, de que aquella persona a la que le testifiqué o conocí o le prediqué o no sé qué o no sé cuánto, todo entraba dentro del plan de Dios. Pero hay un factor de riesgo y lo tengo que convertir, y es nuestra voluntad. Así como Cristo tenía su propia voluntad, que la sometió voluntaria y libremente al Padre, creo que nosotros tenemos ese factor de riesgo, y es que nuestra voluntad no se anuló el día que nos convertimos. ¿O sí? No, Señor. Nuestra voluntad sigue ahí. Y tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y tenemos la capacidad de equivocarnos, como también de acertar haciendo la voluntad de Dios. ¿No piensan ustedes que para que se cumplieran, y mira que hemos leído esta tarde, y para que se cumpliera la Escritura, y para que se cumpliera la Escritura, lo hemos leído un montón de veces, ¿sí o no? ¿No piensan ustedes que lo mejor para que se cumpla la Escritura en nosotros, para que se cumpla el diseño y el plan de Dios en mi vida, no creen ustedes que lo mejor sería imitarlo a Él, como hizo en el jardín de Getsemaní, y decir, Señor, mira, ¿sabes qué? Para no equivocarme, para no meter la pata y aprender a base de palos, lo que voy a hacer es lo que tú hiciste. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si eso lo oramos cada día, y desde la más profunda sinceridad y convicción, cada vez nos vamos a equivocar menos. Y vamos a darnos cuenta de que la vida lleva otros derroteros. Y nos vamos a dar cuenta de que a veces no perdemos tanto el tiempo con ilusiones o con cosas o con lugares o con historias que no entran dentro del plan de Dios. Pero cuando hay esa lucha, ¿no? esa línea entre mi voluntad y la de Dios, a veces se hace la mía, a veces se hace la de Dios, a veces un poco de la de Dios y un poco de la mía, y esa no es la voluntad del Padre. Yo creo que así como el Padre tenía una voluntad para el Hijo, tú vas a morir con 33 años, no con 40, no con 28, no de un tiro, no de un disparo, sino tú vas a morir en una cruz. Y a ti te van a abandonar tus discípulos, y a ti yo voy a querer que nazcas en Belén de Judea. Es decir, así como el Padre tenía todo estipulado y ordenado para el Hijo, nosotros ahora como hijos de Dios, yo creo que tenemos que descubrir el diseño de Dios para nuestra vida y dejarnos llevar
por el Espíritu de Dios. Ahora yo pregunto una cosa. ¿Pilato quién era? Un pagano. Pilato no era un judío, ¿sí o no? ¿Pilato de dónde era? Era un romano, era un pagano. Seguramente adoraba a Júpiter, a Mercurio, a Venus, a Afrodita. Era un pagano. Pero era la autoridad. Era la autoridad en Israel. ¿Y quién podía firmar la sentencia de muerte de Cristo? Poncio Pilato. Luego, hay que ir a Poncio Pilato para que él me condene a muerte. Por eso Cristo no podía haber nacido en el tiempo de los griegos, porque en el tiempo de los griegos, de Antíoco Epifanes, de Casandro, de Seleuco, de Ptolomeo, de Casandro, de Alejandro el Grande, no existía la crucifixión. Por eso Cristo no pudo haber nacido en la época de los babilónicos, porque aquella gente empalaba a la gente, pero no los crucificaba. ¿Os dais cuenta cómo todo fue diseñado desde antes de la fundación del mundo? ¿Y os dais cuenta cómo fue necesario un Pilato? Claro que fue necesario que naciera un Pilato. Y aunque suene fuerte, fue necesario que hubiera un Judas en el equipo de Cristo. Y fue necesario un Anás y un Caifás. Y fue necesario un José de Arimatea. Y fue necesario todos y cada uno de los personajes que se le fueron presentando en la vida de Cristo. Luego nosotros hoy en día, 2000 años después, tenemos que darnos cuenta de que Dios va a poner en nuestro camino personas creyentes, personas inconversas, personas con autoridad espiritual, personas con autoridad política, distintos personajes que van a hacer que el cumplimiento de Dios para nuestra vida se haga realidad. ¿O quién sacó a José de la cárcel? Y no me estoy yendo del tema. ¿Quién sacó a José de la cárcel? ¿Dios? ¿Directamente? Hombre, vamos a ver, sabemos que lo sacó el Señor. Pero ¿quién sacó a José de la cárcel? El faraón de Egipto. Ay, amigo. Luego hizo falta un faraón para que lo sacara de la cárcel, como hizo falta un Pilato, como hicieron falta muchos personajes a lo largo de la historia, como esas piezas del ajedrez que todas son necesarias. Cuando empiezas una partida, ¿cuál es la más importante? La reina, el peón, el alfil, el caballo, todas las piezas son importantes. Y todo en nuestra vida, hermanos, desde que hemos conocido al Señor, si nos acoplamos a la voluntad de Dios, y acatamos su voluntad, cualquiera que sea, el Señor todo lo va a tener bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? No me deja de sorprender esas naves espaciales que están a miles de kilómetros del planeta Tierra, que necesitan suministros, comida, herramientas, etcétera, y lanzan desde la Tierra un pequeño cohete que se va desarmando por el camino, sale de la órbita terrestre y mira que el universo es inmenso, algo descomunal. Algunos dicen que infinito, y algo tan minúsculo como la cabeza de un alfiler en el universo y algo tan pequeño como un cohete mandado por el ser humano desde la Tierra tienen que encontrarse en el punto exacto, ni un metro más allá, ni un metro más allá, más acá, sino en el punto exacto para que se acoplen. Y cuando se acoplan, se abren las compuertas y los que traen de la Tierra los suministros entran, le dan un abrazo, saludan, y agua, y comida, y alimentos, y experimentos, y herramientas, y no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero no tanto acoplarnos los seres humanos que mandan ayuda al cielo, sino acoplarnos con el cielo, con nosotros. Y entonces vamos a poder ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Y aunque todo esto suene a sangre, aunque todo esto es una tragedia, aunque todo esto suene a traición, aunque haya escupitajo, aunque haya humillaciones, aunque haya un hombre que lo están masacrando en la cruz como al Señor Jesucristo, aunque le quiten las vestiduras, aunque uno se mande a mudar, el otro lo traiciona, el otro lo vende y dice, Dios mío, pero esto es una película de terror, es que esto va de mal en peor, desde que lo cojan en el Getsemaní hasta que llega al día siguiente a la cruz del Calvario, es que aparentemente todo es una tragedia, no hay nada bonito, todo es sangre y muerte y puñetazos y humillaciones. Pero espérate, el profeta Isaías dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Pero para quedar satisfecho y para ver la gloria, primero hay que pasar por la cruz. Sin cruz no hay gloria. La gloria es el resultado de haber cargado la cruz en obediencia y el sometimiento al Padre. Así que ahora en este mundo nos toca cargar la cruz, con gozo, no con queja, con gozo. Y en la otra vida nos toca recibir el galardón según
lo que hayamos hecho, bueno o malo, en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero que le des muchas gracias al Señor con tus propias palabras en esta tarde al Señor, porque todo lo que hemos leído no es una fábula, no es un cuento, es la historia real tal y como sucedió, tal y como pasaron los acontecimientos. Todo perfectamente diseñado, matemáticamente perfecto, para que tú y yo hoy pudiéramos decir: Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Para que tú y yo podamos hoy tener el gozo de la salvación, para que tú y yo pudiéramos tener hoy vida eterna y perdón de nuestros pecados. Todo este calvario, todo este sufrimiento fue necesario. Por eso, Padre, gracias de todo corazón. No hay palabras en ningún lenguaje humano en la tierra para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y gracias porque vemos que tu palabra se cumplió hasta en el más mínimo detalle en la vida de tu amado Hijo Jesús. Y en esta tarde nosotros, Señor, queremos reconocer el gran e infinito amor de Dios. Gracias, Señor, porque todo ese esfuerzo y sacrificio no fue en vano. Y el próximo día de culto aquí en la iglesia celebraremos con gozo, alegría y júbilo que tú resucitaste de la muerte y vives por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias te damos por estas lecturas, por poder recordar en esta tarde tu triunfo, Señor, tu muerte, y queremos darte toda la gloria y toda la honra que tú mereces. Gracias te damos por formar parte de esta hermosa familia, la familia de Dios. Te damos gracias por todo en el nombre bendito de Jesús. Amén.